En el episodio de hoy os voy a explicar cómo el látex os puede ayudar a mejorar vuestra producción científica. Seguro que tenéis muchas dudas sobre lo que acabo de comentar, ¿verdad? Bueno, pues quedaros ahí y escuchar el episodio de hoy. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021 y esto es otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy os voy a hablar del editor de textos llamado LaTeX. Es posible que muchos no lo conozcáis y que el nombre incluso suene un poco raro, pero hoy voy a hacer este episodio para explicar en qué consiste este procesador de textos y bueno, os lo voy a hacer por varias razones. La primera porque me encuentro con mucha gente que no lo he utilizado nunca, gente que se mueve en el campo de la investigación y es una cosa que me sorprende, pero bueno, no se puede saber de todo. Y entonces este episodio va principalmente dedicado pues a todas estas personas que me han preguntado por él, que quieren saber un poco. Y bueno, y entonces voy a editar este material en forma de podcast, como ya sabéis, como aquí nos dedicamos a temas de investigación. Pienso que este editor de textos puede ser bastante útil y ojalá al escucharlo pues os despierte la curiosidad y terminéis utilizándolo, ¿vale? Entonces bueno, voy a ir directo al grano. Hoy vamos a hablar sobre el editor de textos LaTeX. Bien, es un editor de textos que si no habéis oído hablar de él puede ser por muchas razones, pero no necesariamente porque sea algo malo o caro, etcétera. Yo creo que hay otros motivos, hay una serie de desconocimientos, pero bueno, os voy a comentar lo que es, os comentaré ventajas, desventajas, también lo voy a comparar con los editores de texto más clásicos, como pueda ser Microsoft Word, y ya para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones sobre si merece la pena utilizarlo o no. Bien, en primer lugar, ¿de dónde surge este editor de textos? Bien, pues un señor, Donald Knapp, no sé si lo he pronunciado bien, un crack del computer science de los años 60 y 70, que escribió 3 tomos de, digamos, la Biblia de la programación científica, ¿vale? Allá por los años 70, creo que fue aproximadamente, The Art of Scientific Programming. ¿Vale? No era como ahora que tenéis acceso a Google, a Stack Overflow y todas estas cosas. Antes no existía nada de eso, obviamente, y había que recurrir a libros de este tipo para aprender a programar de manera decente. Pues bien, este señor era un crack, escribió una serie de libros de programación bastante buenos, y al escribirlos se dio cuenta de una cosa, que los editores de texto que habían por aquella época, bueno, también hay que entender que era una época un poco la época oscura de la informática, ¿no? No existían las ventanas, o no como las entendemos ahora mismo, entonces era bastante difícil utilizar un procesador de textos que fuera un poco más allá de las capacidades que te puede dar pues una máquina de escribir, ¿vale? Y máxime si tienes que escribir fórmulas matemáticas o código de un lenguaje de programación, entonces se volvía una tarea bastante compleja. Entonces este señor, como vio que no existía nada de eso, pues ni corto ni perezoso, dijo, bueno, pues me lo voy a inventar yo. Y él mismo se inventó el propio lenguaje LaTeX, ¿vale? Que como decimos es un editor de textos y con las ideas en mente, a mi entendimiento de este señor, para que fuera capaz de producir una salida de una calidad sin precedentes, de una calidad que no se podía comparar a otras cosas que ven en la época. Si habéis visto libros de matemáticas, libros de estos que estudiáis en la carrera, cálculo infinitesimal, y os fijáis en la calidad de las fórmulas, pues me estoy refiriendo a cosas pues, de este tipo, pero no es el único ámbito de aplicación. Bueno, pues este señor, por no meter
ir demasiado lento en esta parte, desarrolló el sistema LaTeX y lo hizo un poco con la siguiente idea, ¿vale? El lenguaje LaTeX, el editor de texto LaTeX, perdón, si lo comparamos con... Voy a nombrar a partir de ahora, pues creo que se va a entender la comparación, LaTeX y Word, para que se entienda y para ir un poco más rápido. En el mundo del Word, o Google Docs, o OpenOffice, o cualquier otra variante, que son todos muy parecidos, tú tienes una hoja en blanco y vas tecleando en pantalla cosas, vas formateando, y cuando le das al botón de imprimir, tú imprimes lo que tienes en pantalla. En inglés es what you get is what you see, o parecido, ¿vale? Pero aquí en LaTeX es algo totalmente distinto y es una de las cosas a las que a uno le cuesta un poco acostumbrarse al principio, porque lo que nosotros escribimos no es el texto como lo vamos a ver al final, ¿vale? Sino que escribimos una especie de código. Es decir, primero escribimos, no me quiero meter mucho en detalle, una serie de cosas que se llaman preámbulo y donde, por ejemplo, decimos el formato que queremos para el texto, el tamaño de página, etcétera, etcétera, pero todo lo decimos mediante comandos, mediante una serie de definiciones. Para los que programáis quizás conocéis, es algo así como cuando escribes HTML, es una idea así pues un poco parecida. Entonces ahí escribimos cosas relacionadas con el formato y luego ya cuando nos ponemos a escribir nuestro texto en sí, lo que vemos en pantalla es un código y os podéis imaginar que estamos escribiendo el texto y de vez en cuando, dependiendo de la complejidad del texto, dependiendo de lo que queramos hacer, utilizamos comandos especiales, ¿vale? Por ejemplo, cuando queremos escribir, se hace todo en modo texto, ¿vale? Es decir, es un fichero de texto plano donde introducimos todos los comandos LaTeX y en ningún momento, al menos en la edición de texto LaTeX clásica, te aparece una ventana con botones donde vas poniendo cosas. Sí que existen esas cosas porque luego han salido otra serie de editores que comentaré luego más tarde, pero el modo clásico de utilizar LaTeX es, digamos, a pelo, un fichero de texto donde se van poniendo todas las cosas. Entonces, imagínate que estás escribiendo un artículo científico, vamos a imaginar que es un artículo pues, de matemáticas, ¿vale? Entonces, estás escribiendo un teorema, por ejemplo, y cuando llega el momento en que tienes que introducir una fórmula matemática, pues tienes que tienes que usar unos comandos especiales, no me voy a meter en la parte técnica, pero donde dices, abro la fórmula y entonces vas introduciendo el código de la fórmula matemática que quieres desarrollar. Por ejemplo, si quieres introducir un sumatorio, tienes que conocer de memoria, o lo puedes tener en una tabla al lado de una chuleta, la expresión para sumatorio, multiplicatorio, etcétera, etcétera. Luego cierras y sigues escribiendo texto. Entonces, cuando has terminado, tienes que realizar un proceso, y aquí es donde se diferencia un montón de Word, un proceso que se llama compilar. Entonces, el sistema comprueba que todo lo que has escrito no contiene ningún error, y no me refiero a errores de gramática, ortografía, etcétera, sino que, es decir, no se fija en el texto, digamos, en el mensaje que tú has escrito, sino en la parte técnica, en que los comandos que has utilizado, los preámbulos, has abierto y cerrado llaves en un sitio, etcétera, y todo está compensado, que ahí no hay ningún error. Y si ve que no hay ningún error, pues compilará y te producirá un PDF normalmente, aunque puede ser en otros formatos, donde puedes ver en la salida ya tu documento en forma de PDF. Y eso ya sí que es, obviamente, un PDF, cuando lo ves en pantalla y lo imprimes, es el mismo documento. Ahí ya tienes una idea, ya está viendo directamente el resultado de tu trabajo. Es decir, una de las principales diferencias entre Word y LaTeX es que en LaTeX tienes que saberte un montón de códigos para poder trabajar con él, ¿vale? Esa sería una de las primeras diferencias. Y os estaréis preguntando, bueno, pero ¿a dónde quiero llegar yo con todo esto? Esto a mí me parece un rollo. Si te gusta lo que estás escuchando y quieres oír la versión completa de este episodio, entonces te pediría que te suscribieras a la versión premium del podcast, la cual puedes escuchar por 2,99 € al mes, y en la nota del programa tienes cómo puedes suscribirte. Gracias por apoyar este podcast.